Una vez hechos los agradecimientos, queríamos comentar un poco cuál es el objetivo de este coloquio y yo creo que el objetivo fundamental es acercarnos a ustedes que son nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, esta enfermedad que para nosotros, para ustedes es parte fundamental de su vida y para nosotros también, ¿vale? Porque es a lo que nos dedicamos, a lo que dedicamos horas no solo en el trabajo, sino también horas de nuestro tiempo para aprender, para investigar y que las preocupaciones que a veces vosotros tenéis y nos manifiestan, pues también son nuestras preocupaciones y tratamos de dar respuesta expedita a las mismas, un poco adaptándonos a la situación. Queremos hacer la primera parte de este coloquio conversando un poco sobre esto, ¿no? Sobre los riesgos que pueden tener por padecer esta enfermedad que tiene sus particularidades, ¿no? Particularidades no solo por la misma enfermedad, por su etiología inmunitaria, sino también, o inmunológica, sino también por la naturaleza de los tratamientos que utilizamos. Y de allí vamos a empezar si les parece, a Daniela Laura, empezamos a conversar, ¿no? A conversar sobre esto. Aunque no lo crean, hemos pensado en algunas preguntas, pero la idea un poco que sea también algo un poco espontáneo, no es algo que hemos consensuado algunos temas y vamos a ir hablando un poco, y si ustedes nos van rellenando, nos van escribiendo sus dudas sobre todo acerca de este tema, pues trataremos de irle dando sobre la marcha algún tipo de respuesta. Entonces, bueno, la primera pregunta que se nos ocurre y que yo creo que también se ocurre en diferentes foros, en las redes sociales, es si como pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenéis un riesgo aumentado de infectarse por este virus, un riesgo aumentado de infectarse o un riesgo aumentado, perdón, de infectarse o de padecer una enfermedad grave o una forma grave de la enfermedad. Entonces, en este contexto, a ver que a lo mejor Daniel nos puede ayudar y nos puedes dar alguna pincelada sobre lo que hemos leído, lo que podemos encontrar y sobre tu experiencia personal. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ACU por la amable invitación y muchas gracias también a Alejandro por la labor de coordinación que siempre es de agradecer. Respecto a la pregunta, yendo a lo concreto, ¿padecen los pacientes con enfermedad inflamatoria un mayor riesgo de padecer COVID? Bueno, casi todas las respuestas que vamos a dar a las preguntas de esta tarde se basan en los datos que tenemos disponibles, y los datos que tenemos disponibles desde marzo para acá son muchísimos pero muy desordenados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay poca evidencia científica sólida, posada, aposentada, de largo plazo de evolución, con muchos años de evolución, que es imposible en este momento. Hemos asistido a algo que pocos humanos pueden haber contado previamente, y es al nacimiento de una enfermedad. Desde marzo que se declara la pandemia, probablemente noviembre, diciembre ya circulaba el virus en algunas ciudades, en China y en otras ciudades. Hemos asistido a la aparición de un nuevo coronavirus que pertenece a una familia de virus ya conocidas, los virus del catarro absolutamente común. Pero este coronavirus es nuevo. Los humanos no teníamos contacto con este nuevo coronavirus y por lo tanto toda la humanidad es susceptible de ser infectada por este nuevo catarro. Un catarro que tiene dos particularidades fundamentales. Tiene muchas, conocemos ya muchas cosas, pero básicamente tenemos que conocer primero que tiene una capacidad de alta reproducción en faringe, por lo tanto es altamente infeccioso, y segundo, que tiene una alta capacidad de infectar el pulmón, por lo tanto tiene un componente de mayor gravedad que el catarro común. Bien, en este contexto de nueva enfermedad, de la que conocemos muchos datos, pero desordenados, no son datos de larga evolución, ¿qué sabemos de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal afectados por coronavirus? Bien, el coronavirus tiene unas espículas, de ahí su nombre, que sirven de llave a una cerradura que hay en las membranas celulares de todos los humanos. De los humanos y de otros animales que pueden servir de reservorios del virus. Bien, la cerradura en las membranas de los animales es una enzima que se llama ACE, una enzima convertidora de la angiotensina. Bueno, pues ACE tiene dos formas, la que está en membrana y la que está soluble en plasma. Parece que los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen sobreexpresada la forma soluble en plasma, que no sirve para que el coronavirus infecte. Por lo tanto,
parecería, al menos en términos teóricos, que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen menos riesgo de que el coronavirus les infecte. Todo esto es razonablemente, está todo cogido con alfileres, pero la primera pregunta de los pacientes con inflamatoria ¿tienen más riesgo de infectarse? La respuesta probablemente sea que no. Los datos de series de hospitales de China y desafortunadamente para nosotros, hospitales de Italia y de España, parece que así lo avalan. Y a la segunda pregunta, si hay un mayor riesgo de que una vez que se infecten, a pesar de que ese riesgo puede ser un poco menor, una vez infectados, la probabilidad de que esa infección progrese y sea más grave, bueno, pues la respuesta parece ser que tampoco, que no es mayor la probabilidad en pacientes con enfermedad inflamatoria ya infectados por coronavirus de que su enfermedad progrese de una manera más grave. Y esto se puede deber a varias circunstancias. La primera, que los pacientes con inflamatoria en general son más jóvenes que el grupo con el que lo podíamos comparar en la primera ola de marzo y abril, que es un grupo de una edad de en torno a 50, 60 años y que por lo tanto tenía un mayor riesgo de complicaciones. Quizá si comparamos con el grupo de esta, vamos a llamar segunda ola para entendernos, pero no sabemos si es la cola de la primera. En cualquier caso, si lo comparamos con los que se están infectando en este momento con una media edad del entorno de los 35, 40, 45 años, quizá las diferencias sean menores. En cualquier caso, a menor edad, menor riesgo de que las cosas vayan mal. Primera cosa. Segunda, llevamos años empoderando a nuestros pacientes y nuestros pacientes llevan años convirtiéndose en sanitarios de sí mismos y de sus compañeros a través de asociaciones como ACU. Esto significa que los pacientes son muy disciplinados en cumplir las cosas, ser adherentes a los tratamientos y por lo tanto a las medidas pues, de promoción de la salud. Y entre las medidas de promoción de la salud, desafortunadamente, en esta pandemia está el usar la mascarilla, el distanciamiento social, el hacer caso de sus médicos y de sus enfermeras. Por lo tanto, esto es un segundo elemento que hace que las cosas vayan mejor en pacientes especialmente entrenados, entre ellos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último, para terminar de responder a esta segunda pregunta, de si es más grave o no, los tratamientos. Parece que los esteroides, ciclos de esteroides convencionales, orales o intravenosos, pudieran comportar un mayor riesgo por una significativa inmunosupresión de manera sistémica, de manera generalizada y no focalizada en ciertos puntos del sistema inmune. Por lo tanto, debería restringirse el uso de los esteroides o hacerlo con mucho cuidado, pero con los inmunosupresores y con los biológicos no hay tales datos. Y de hecho, en la primera ola de esta pandemia se ha usado un inmunosupresor potente contra la interleuquina 6, el tocilizumab, que no se usa en enfermedad inflamatoria, se usa en reumatología, pero se ha empleado en los pacientes con COVID grave en una fase que llamamos tormenta de citocinas. Parece que la infección es especialmente grave cuando se descontrola la capacidad del sistema inmune de controlar ese proceso infeccioso pulmonar. Cuando se desata esta tormenta de citoquinas, el organismo entra en barrena y se puede controlar con estos biológicos, el tocilizumab, muy concreto frente a la interleuquina 6. Bueno, pues, qué duda cabe que si hacemos una extrapolación, en reumatología se usa una interleuquina 6, un biológico, un inmunosupresor potente y concreto, y nosotros en inflamatoria digestiva usamos otros biológicos monoclonales concretos también frente a otras cadenas del sistema inmune, pues probablemente deberíamos pensar que los pacientes controlados con tratamientos biológicos en digestivo también evitarían el desencadenar esa tormenta de citocinas. Esto no está demostrado, aunque muy probablemente lo podamos demostrar de aquí a unos meses. Se está investigando muchísimo en tratamientos biológicos y en tratamientos inmunosupresores que puedan controlar esta fase de la infección. Muy bien, Daniel. Entonces, básicamente, pues no existe mayor riesgo, ¿no? En caso de padecer el COVID como cualquier otro mortal, pues tampoco existe un mayor riesgo de una enfermedad que vayan mal grave, de que vaya grave. Y con respecto a los factores, podemos resumir un poco que los pacientes mayores, como en el resto de la población, pues los pacientes mayores, en este caso mayores de 60 años, ¿sí? Corrígeme, mayores de 60 años o que padezcan otra patología relacionada como diabetes, hipertensión, alguna patología específica que ya sabemos que tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, y aquellos pacientes que tienen corticoides a altas dosis, ¿no? Corticoides sistémicos biseorales yo añadiría también, crónica, ¿no? Añadiría también a estos factores de antecedentes personales que a veces pues,
Sí. En la mayoría de las ocasiones no se eligen. Otros que, si no se eligen, sí se pueden controlar, que son el tabaquismo y la obesidad. La obesidad comporta mayores complicaciones a la hora de ventilar adecuadamente un paciente que se encuentra grave, con una ventilación mecánica, no invasiva o invasiva. Y el tabaquismo parece aumentar esta cerradura que tienen las células, el receptor ACE, que utiliza la llave del coronavirus. Aumenta la expresión no del componente soluble, sino del de membrana, y por lo tanto aumenta el riesgo de que el coronavirus entre en las células. De manera que la edad, la obesidad, enfermedades pulmonares, hipertensión arterial, diabetes y el tabaquismo son elementos que debemos controlar. Entonces, en este contexto, por ejemplo, Laura, ¿qué hemos venido haciendo? ¿Cómo es la situación vuestra? Y después podemos comentar también la nuestra, Daniel y yo. ¿Cómo es la situación vuestra en el hospital? ¿Cómo estáis haciendo con las consultas? ¿Tenéis alguna recomendación específica? ¿Cómo estáis haciendo en el hospital para atender a nuestros pacientes? Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Acu, a Alejandro, por contar conmigo. Es la primera vez que tengo contacto directo con una reunión de Acu. Nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar nuestra actividad, sobre todo en los 3 primeros meses iniciales, en la fase 0, cuando fue el confinamiento de la población. Todos tuvimos que reaccionar prácticamente de una semana a otra cuando se decretó el estado de alarma con el confinamiento de la población. Los números que nosotros tenemos, si les parece les comento un poco. Nosotros realizamos más de 900 consultas en los módulos de enfermedad inflamatoria. Nosotros tenemos 4 módulos semanales. De ellos, el 78% de las visitas las realizamos telefónicamente durante esos 3 meses, un 11% presenciales. Normalmente correspondían a pacientes, pues, o primeras visitas o pacientes con actividad que precisaban la valoración por parte del médico directamente en la consulta, o bien que una consulta telefónica nos llevaba a citarlos directamente, digamos, en el hospital para tomar decisiones conjuntas con el paciente face to face, de cara a cara. Y hay un 11% de pacientes que durante este tiempo no fuimos capaces de contactar con ellos, de forma que lo que hicimos fue hacer una cita diferida porque no fuimos capaces de contactar ni telefónicamente ni acudieron al hospital. La verdad que es un número muy amplio de pacientes. Esto en lo que se refiere a las consultas externas. Nosotros lo que hemos aprendido es que la telemedicina, bueno, en este caso solamente la consulta telefónica ha venido para quedarse. Nosotros ya lo hemos implementado en nuestro sistema de SAP para poder grabar ya directamente una cita telefónica para contabilizarla como actividad diaria. Creemos que ha venido para quedarse. Nuestra idea es que probablemente haremos una consulta o intentaremos que a partir de ahora hagamos una consulta entre el 60% presencial, 40% telefónica. La verdad que nosotros, de los 3 que estamos hablando, el doctor Ceballos es el que tiene la fortuna de tener asentada una unidad de enfermedad inflamatoria como tal. Nosotros esperamos en estos próximos meses disponer ya de un enfermero que nos ayude a esta actividad y creo que nos va a ayudar mucho con ese seguimiento telefónico de los pacientes. Creo que lo hicimos todo de forma rápida y que lo hicimos todo telefónico. No creo que todo haya que hacerlo telefónico. Creo que queda ese componente presencial, primeras visitas, situaciones especiales, momentos de actividad del paciente, pero que necesitamos el apoyo. Bueno, el apoyo del enfermero es muy útil para ese manejo y también el tener un poco esa disponibilidad del tiempo con menos visitas presenciales para tener esa margen de maniobra con pacientes que no se encuentran bien o en una situación diferente. Será importante de todos modos evaluar, ahora que sabemos, nosotros por ejemplo, saber los números, queremos estar seguros de que esas decisiones que tomamos a largo plazo realmente hayan sido eficaces. Entonces habrá que hacer una revisión de todo lo que hicimos en estos meses de confinamiento, ver si fueron buenas decisiones, fueron buenas actuaciones, pero creemos que la consulta telefónica, como digo, ha venido para quedarse y que va a ser muy útil en el manejo de los pacientes, que tendrán sus situaciones. El ver a un paciente físicamente, eso no lo va a cambiar nada. La videollamada todavía no sé si estamos preparados para eso en lo que es el contexto hospitalario. Y creo que lo ideal, o como yo creo que debería organizarse, sería alternar una visita presencial con una telefónica en el seguimiento habitual de un paciente, sobre todo si está estable. Si hay un momento de brote, pues entonces habrá que buscar mecanismos para coordinar y lograr la visita física con su médico responsable, con otro médico de las consultas de inflamatoria.
Eso en relación a las consultas. También en relación al resto de actividades relacionadas con la enfermedad inflamatoria, nosotros mantuvimos la actividad del hospital de día completa. Pusimos más de 190 tratamientos endovenosos, infliximab, ustekinumab, alguna inducción y vedolizumab. Solamente se suspendió una dosis de un paciente que decidió no ponerse el tratamiento puntualmente y 3 dosis que se retrasaron por pacientes que eran sospechas de infección por COVID, y una vez se confirmó que no había infección como tal, se reanudaron el tratamiento. Un paciente con COVID, enfermo de COVID, lo que hicimos fue suspender las dosis hasta que tuvimos una PCR confirmatoria negativa y pusimos el tratamiento aproximadamente 10 días después de esa PCR confirmatoria negativa, y ha tenido un muy buen curso clínico sin ninguna complicación. En cuanto a los tratamientos subcutáneos, nosotros lo que hicimos fue favorecer la retirada de mayor cantidad de medicación para 2 meses de medicación desde la farmacia hospitalaria, y a partir del 18 de abril estuvo disponible la entrega a domicilio de la medicación por parte de la Cruz Roja. Esto es algo que ahora mismo solamente se está manteniendo en algunos casos concretos de pacientes que tienen realmente dificultades para poder acercarse a la farmacia hospitalaria, pero seguimos favoreciendo el hecho de dar la medicación para más tiempo, siendo también un poco más flexible en cuanto a la documentación de las recetas para favorecer la retirada lo más rápido posible, y en la mayor parte de los casos intentando que sea con cita previa para que sea una retirada, digamos, rápida y poco tiempo en lo que es el hospital. En cuanto a pruebas complementarias y demás, bueno, todos sabemos que la recomendación es hacer las pruebas que tenemos que hacer, o sea, la vida sigue, las valoraciones de las enfermedades siguen, los cribados siguen, pero asegurarnos de que lo estamos haciendo todo en los momentos adecuados, no adelantar o una prueba que a lo mejor podemos tenerla igualmente dentro de unos pocos meses más adelante, pues no hay que forzar a tenerla justamente ahora en este momento. Más cuando tenemos un control o una limitación de la actividad de endoscopia. Ahora mismo se ha, digamos, normalizado o casi normalizado lo que es la agenda de endoscopia, pero hay una limitación, hay menos números de pruebas diarias para asegurarnos de que cumplimos las condiciones de limpieza y de número de personas en la sala de espera, y no podemos, ahora mismo no hacemos el número de pruebas de endoscopia que hacíamos en otros momentos. Y esa es nuestra experiencia en el universitario. Bueno, mi experiencia, o nuestra experiencia en el Hospital de la Candelaria es muy parecida a la vuestra. Es una experiencia, no tengo los números exactos para mostrarlo, como una vez más Laura nos demuestra con su participación, pero es una experiencia muy parecida. Yo creo que lo más importante es que hemos reaccionado a tiempo y que hemos tenido un cambio de actitud. Pero no solamente nosotros, sino también los pacientes que han sabido aceptar estos cambios, han sabido adaptarse también a estos cambios con porcentajes bastante altos de adherencia, de contestar las llamadas, también de ser agradecidos del esfuerzo que supone para todos, que de igual manera nosotros lo agradecemos por parte de ellos también, ¿no? Con respecto a la fase actual, como para decir un resumen de la Candelaria, en el momento actual nosotros estamos haciendo igual una consulta híbrida en la cual el paciente está citado como manera convencional, y los días previos se decide qué pacientes se pueden beneficiar de una consulta telefónica, se les llama previamente y se hace un consenso con ellos su consulta telefónica, y esto básicamente se hace para disminuir la posibilidad de contagio y el distanciamiento social en las salas de espera, que como bien sabemos no están preparadas para poder tener el distanciamiento específico, sobre todo con las listas nutridas que tenemos de pacientes cada mañana en nuestra a diario, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en endoscopia. Es verdad que hemos vuelto a la normalidad o a la casi normalidad, como dices tú, pero sí que esto ha generado un impacto muy importante en la lista de espera. Hemos tenido que revisar algunas peticiones, pero sí los médicos de la unidad estamos muy pendientes de aquellas indicaciones muy específicas de nuestros pacientes, y tratamos de que no queden en el olvido de una u otra manera, ¿no? Daniel, un poco a manera de resumen, si tienes algo diferente a lo que nos ha puesto Laura, sobre todo sobre la parte actual, en este momento que estáis haciendo en el Negrín. Nosotros estamos intensificando mucho la telemedicina, de manera que todas las consultas, que eran muchísimas, que hacíamos de control cuatrimestral, semestral o anual de pacientes, en las que el paciente nos decía, le hacíamos venir al hospital, a él o a algún familiar,
para que él nos contara que él o ella que se encontraba bien y nosotros le respondiéramos que la analítica salía bien. Bueno, esto evidentemente era un consumo de recursos y una disrupción importante para pacientes y familiares, y esto lo hemos sustituido por una llamada telefónica. Todavía estamos a cierta distancia de poder hacer una videollamada o una teleconsultoría en términos estrictos, de podernos ver, pero sí desviamos este esfuerzo a ser capaces de dar una accesibilidad mayor a aquellos pacientes que sí que hay que ver presencialmente, aquellos que están entrando en un brote, no se encuentran bien, tenemos que comprobar la administración de un nuevo tratamiento, un cicloesteroide. A esto sí hay que verlos presencialmente, de manera que estamos concentrando nuestro esfuerzo en ver presencialmente a aquel que sí hay que ver y hacer una llamada telefónica que los pacientes, ya como decía Laura, agradecen muchísimo. Vale. Bueno, porque además no solamente evitamos el colapso en las unidades, evitamos el posible contagio como en cualquier otro lugar, ¿no? En nuestra sala de espera, sino que de una u otra manera evitamos que el paciente pues tenga que acudir, que pierda otro día de trabajo. Bueno, y se ha convertido en una opción que los pacientes, como dices tú, bien lo han sabido. Bueno, después pasando a otro bloque de los tipos de preguntas, hemos resumido también las preguntas que nos han hecho. Con respecto a si existe alguna recomendación específica para enfermedad inflamatoria, para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente si hay algo que podamos decir, los pacientes con inflamatoria tienen que cumplir esto, deberían cumplir algún tipo de regla o medida o medida específica. Pues la respuesta es no. La respuesta es que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, como miembros de la sociedad, como miembros en este contexto como individuos del mundo, que debemos hacer cumplir con las medidas específicas casi globales de distanciamiento de distanciamiento social y medidas sanitarias, que básicamente para repetir una vez más, no solamente lo que ha comentado Daniel, sino lo que diariamente vemos en todos los medios de comunicación y en todas las recomendaciones específicas, no solo de nuestra sociedad, sino también del ministerio y yo creo que de todos los entes específicos, son el lavado de manos cada vez que podamos, sobre todo cada vez que estemos en contacto con otras personas o con diversos utensilios que utilizan valga la redundancia, otras personas, el lavado de manos, el distanciamiento social, que lo mínimo es 1,5 metros, pero básicamente 1,5 metros o 2 metros en el mejor de los casos, y utilizar la mascarilla. En nuestra comunidad, de momento, si alguien me corrija, de momento no es obligatorio en todos los espacios, y si se puede garantizar o no el distanciamiento social, que yo creo que probablemente en los próximos días o semanas lo tendremos, pero sí que debemos tenerlo muy internalizado. La utilización de mascarilla, tener clara cuál es la mascarilla que debemos utilizar. A lo mejor este no es el foro, pero tener clara que si utilizamos mascarillas quirúrgicas nos protegemos al otro, pero no nos protegemos a nosotros. Y yo creo que no solamente es una cuestión de responsabilidad social proteger a los demás, sino también exigir que los demás nos protejan a nosotros, ¿vale? Entonces, a veces dando el ejemplo y exigiendo a los demás, podemos tener mejores resultados que los que estamos teniendo. Con lo cual, yo creo que las medidas, no sé si me escapa alguna otra medida específica, y una medida muy importante que se nos olvida y que no solo nos atañe a los pacientes, sino a todos los individuos en general, es si tenemos síntomas específicos de viriasis, fiebre, malestar general, debemos acudir o debemos tratar de contactar en principio a nuestro médico de atención primaria, a nuestro centro de salud, y si es algo, y si tenemos un medio de contacto específico con nuestra unidad de enfermedad intestinal, pues yo creo que deberíamos hacérselo saber a nuestros médicos para que podamos activar los canales regulares específicos y detectar de una u otra manera, en una primera instancia, detectar si el paciente o cualquiera de ustedes pueda tener alguna susceptibilidad para tener esta enfermedad o la infección por SARS-CoV-2 o la infección por COVID-19, y descartarla y no solamente evitar males mayores, sino también el contagio de otras personas y, por supuesto, los seres queridos de las personas que interactúen con ustedes. Alejandro. Dime, Laura.
Aquí solo hacer nada, un pequeño comentario, que la determinación o la posibilidad de hacer una PCR en un paciente con síntomas de sospecha de COVID, ahora mismo, o mi conocimiento en el ámbito en el que yo me muevo, es el médico de atención primaria, es el que puede organizar esa detección, esa prueba, esa detección, y en el ámbito hospitalario, mediante, pues en urgencias, si venimos a urgencias porque la sintomatología es lo suficientemente grave para acudir a urgencias, abrupta, y en el ámbito de ingreso hospitalario. Quiero decir que nosotros como médicos de consulta de enfermedad inflamatoria nos hacemos una solicitud de PCR en pacientes de los que vemos habitualmente en la consulta, o sea que estamos haciendo el seguimiento de la consulta, que ahora mismo tampoco tenemos disponible el hacer las determinaciones de inmunoglobulina, estos test rápidos que se comentan, porque no ha demostrado o no tenemos evidencia de que nos vaya a servir ahora mismo a tomar decisiones en los pacientes y no están disponibles tampoco en el sistema como para utilizarlos, o sea, para que un poco que si tenemos que hacer esa determinación, tenemos que médico de atención primaria o urgencias o ámbito hospitalario mediante urgencias. Efectivamente, yo creo que, bueno, nuestra experiencia en la Candelaria es muy parecida a la vuestra, o el canal que tenemos es muy parecido al vuestro. Nosotros, si el paciente nos llama directamente y dependiendo de la gravedad de los síntomas que nos comente, pues podemos intentar hacer alguna determinación específica en el hospital, pero realmente el lineamiento es que los pacientes deben ir por su médico de atención primaria, por el canal regular. Pero bueno, si les sirve contactarnos para preguntar un poco, para calmar esta duda, pues bueno, es otra de las funciones por las que... No, y está claro que un paciente con síntomas de sospecha o que está pendiente del resultado o en cuanto tenga el resultado, desde luego nosotros somos los primeros que agradecemos esa información porque nosotros tenemos que estar en esa comunicación para tomar también decisiones. Hay tratamientos que en función de ese positivo o no de COVID, vamos a tomar decisiones de parar, retrasar, modificar la pauta y por eso es importante esa comunicación, pero después el efecto, el práctico para hacer esa determinación no es directamente nosotros, o por lo menos en mi caso. ¿Quieres decir algo más al respecto? No, la situación en el Negrín es muy parecida en términos del área norte de Gran Canaria, en términos de que primaria es el eje principal en el que el paciente tiene que apoyarse para el diagnóstico de la enfermedad. En el caso del ámbito hospitalario hay un equipo específico formado por internistas y neumólogos que se encargan de hacer diagnósticos a través de PCR, y luego digestivo sí puede pedir test PCR en principio para aquellas exploraciones programadas o aquellos pacientes de un riesgo específico en el que sí que nos interesa saber, paciente asintomático, paciente sin ningún tipo de clínica sospechosa, sí que nos interesa saber, pues, por ejemplo, la realización de manometrías o tensimetrías, o pacientes en los que queramos inmunodeprimirlos severamente y necesitemos o la prudencia aconseje saberlo con antelación. Pero bueno, en general, esquemas muy parecidos a los que funcionan en el Una pregunta muy específica. Hay un ámbito que no es fácil a veces contestarle a los pacientes sobre, doctor, y yo con mi enfermedad puedo trabajar, tengo más riesgo por tener una enfermedad inflamatoria intestinal, por cumplir con este tratamiento biológico, por tener azatioprina, por tener metotrexato, tengo un problema para incorporarme al trabajo, ¿es mi trabajo, me da mayor riesgo o no? Bueno, mira, eso es una pregunta a veces fácil de contestar y a veces no es tan sencillo de contestar, básicamente porque los médicos de las unidades o los médicos de enfermedad inflamatoria intestinal no es parte de nuestra labor. Creo que inclusive no estamos facultados para decidir si un paciente puede mantener más allá del tiempo de baja que nosotros le podemos dar como cualquier otro médico y permanecer, hacer recomendaciones específicas de adaptaciones de puestos de trabajo, ni mucho menos. Pero sí lo que podemos decir es que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, hay una recomendación del ministerio en cuanto a pacientes con inmunosuprimido, pacientes inmunosuprimidos, sobre el riesgo que tienen en los diferentes trabajos o en los diferentes ambientes laborales, y no existe, en esa recomendación no hablan específicamente de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal como un ente diferente, ¿no? Y básicamente la respuesta es que el paciente debe acudir en este caso, a su unidad de salud laboral o al médico de la mutua, quien debe valorar
su puesto de trabajo, valorar el posible contacto que tenga con otras personas, por ejemplo, si es de cara al público o si es la atención específica de otros individuos, si se puede mantener las medidas de distanciamiento, si se tiene que hacer alguna adaptación específica, dándole al paciente, dándole en este caso al trabajador los implementos necesarios para poder mantener esa distancia, ese lavado de manos continuo o la mascarilla específica si tu situación lo requiere. Y son ellos los que lo van a decir. Nosotros básicamente lo que podemos hacer es hacer un informe detallado de su situación actual, si el paciente está activo o inactivo, los tratamientos que está tomando y podemos hacer alguna recomendación. Pero básicamente es este médico el que este departamento específico el que lo puede decir. De todas maneras, mi experiencia en general es que en un primer momento hubo un distanciamiento casi masivo de los pacientes con inflamatoria de sus diferentes puestos de trabajo. Unos porque su situación así, no específicamente por tener enfermedad inflamatoria intestinal, y después ya las diferentes mutuas, los diferentes trabajos, los diferentes médicos del trabajo les fueron llamando o le fueron haciendo algunos llamamientos específicos a los pacientes con patologías de origen autoinmune o pacientes inmunosuprimidos, y según diferentes criterios, pues se ha trabajado en la adaptación de los mismos. De hecho, nos consta, por lo menos dentro del Servicio Canario de Salud, que algunas adaptaciones de pacientes que son pacientes nuestros y que dependiendo de la naturaleza de su trabajo, pues han tenido que adaptarlos, adaptar sus condiciones, no mejorar sus condiciones laborales, sino adaptar sus condiciones laborales, y algunos de ellos inclusive no han podido volver a sus puestos de trabajo. Pero yo creo que sí es muy importante que sepan que pueden contar con nosotros para hacer esas recomendaciones específicas, pero que no es parte de nuestro trabajo. ¿Me equivoco, doctor Ceballos? No, correcto. Nosotros podemos hacer todas las recomendaciones científico-técnicas que conciernan a la especialidad aparato digestivo, pero es la atención primaria quien tiene la capacidad legal de iniciar, prolongar o acabar una incapacidad temporal o una incapacidad laboral transitoria que se llamaba antes. Y luego la inspección de trabajo puede modular normalmente a la baja, porque parece que están para eso, todas las consideraciones que los servicios de atención primaria o los servicios de medicina laboral de las empresas, si la empresa es grande, hay una obligación en función del número de empleados que tiene una empresa para tener esos servicios, la inspección puede modular la adaptación al puesto de trabajo del paciente. En principio, no hay que hacer ninguna consideración específica para los pacientes de inflamatoria en el ámbito laboral, en el contexto de la pandemia. Básicamente, garantizar que lo mismo que con cualquier otro... Lo mismo que con un no paciente de... Que cualquier otro ciudadano, si se puede mantener la distancia específica, si se pueden poner las barreras específicas, si el paciente puede utilizar la mascarilla durante su jornada laboral y si puede garantizarse el lavado de manos, pues probablemente, independientemente del tratamiento que lleve, pues la recomendación será mantenerse en su puesto. Hay alguna de los pacientes, y específicamente un paciente de la doctora Ramos, que le saluda y que, bueno, le pregunta sobre las vacunas, Laura. Específicamente, cuáles vacunas te estarían indicadas en este momento, si hay alguna restricción específica, si se deben vacunar por la gripe anualmente, si existe alguna consideración para pacientes mayores de 60 años. Cuéntanos o respóndeles a tu paciente anónima. Bueno, decir que nosotros en el hospital universitario hemos tenido... Desde hace no demasiado tiempo hemos tenido la posibilidad de hacer la derivación de nuestros pacientes a medicina preventiva. Hasta entonces no manejábamos de forma habitual la indicación de las vacunas. Ahora mismo hemos tenido un parón en este sentido porque el encargado de la medicina preventiva ha sido el responsable del COVID en nuestro centro y se ha dedicado plenamente a ello, y esperamos que a partir de ahora de septiembre comience nuevamente la citación de los pacientes en su consulta para valorar las inmunizaciones. De forma breve, decir que en principio nosotros estamos intentando actualizar lo que es las serologías de nuestros pacientes para remitirlos ya a la consulta de medicina preventiva con una información relacionada sobre todo en la vacuna de la hepatitis B, del sarampión, de la varicela, de la rubeola, para que ya podamos tomar decisiones de si precisamos una revacunación de estos pacientes, podemos saber si tienen inmunización o no, bien porque recibieron la vacuna, bien porque tuvieron la enfermedad cuando eran en algún momento de la vida.
y así ya tomar la decisión de poner estas vacunas en la consulta. Recordar que las vacunas de... nosotros podemos vacunar a nuestros pacientes independientemente del tipo de tratamiento que reciban, o debemos de indicarles la vacuna de la gripe anual a todos nuestros pacientes, independientemente del tratamiento que están recibiendo. Y sí que es cierto que después tenemos que hacer una valoración dentro de las vacunas que precisan, de si son de organismos vivos que podrían tener una reactivación con un tratamiento inmunosupresor. Por eso hay algunas vacunas que sí que tenemos que valorar el tratamiento que están utilizando, pero después hay otras, tenemos que asegurarnos o intentar asegurarnos de que el paciente pues reciba pues la vacuna del tétanos y la difteria, que reciba la vacuna de la tosferina, bueno, que viene combinada con la tosferina, sobre todo en el momento del embarazo. Y específicamente para la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos que asegurarnos de que estén cubiertos para la hepatitis B, asegurarnos de que aunque hayan recibido la vacuna por el rango de edad en la que se mueven, sobre todo si son jóvenes y que en principio está en el calendario actual de nuestra comunidad autónoma, asegurarnos de que la inmunización es suficiente y que no necesitan una revacunación. Tenemos que estar seguros de que los pacientes están vacunados o inmunizados con el sarampión, la rubiola y la parotiditis, pero que no podemos ponerla si el paciente está inmunosuprimido, que está tomando Inmurel, que está utilizando biológicos, y lo mismo ocurre con la vacuna de la varicela, específica de la enfermedad inflamatoria del neumococo, que tiene la indicación en nuestros pacientes y que es independiente del tipo de tratamiento que estén utilizando. Y que directamente tenemos ahora la posibilidad de administrarlas en la consulta de medicina preventiva en nuestro centro. Pues básicamente, respondiendo un poco a la pregunta, que le ha quedado a tu paciente seguramente muy clara, en el momento, en el contexto actual, podemos seguir básicamente nuestros esquemas de vacunación, y yo creo que una vez más, y si valga el COVID para que la gente se adhiera más a la vacuna de la gripe anual, pues en lo que comienza la campaña, chicos, hay que comenzar a vacunarse, o hay que seguir vacunándose, porque esperamos que hayamos sido lo suficientemente insistentes para que año tras año se vacunen contra bueno, ya nos queda poco tiempo, porque me gusta hacer, porque he aprendido con el doctor Ceballos, me gusta hacer bastante cosas con el tiempo. Quisiera contestar otra preguntita aquí muy claramente. Alguien nos habla sobre el infliximab y quiere saber si este tratamiento tiene efectos secundarios sobre la piel, sobre insomnio y cefalea. Pues bueno, este no es el foro para contestar esta pregunta, pero te la contesto básicamente. Pues los 3 efectos secundarios que comentas son 3 efectos secundarios que podemos ver con infliximab, y que lo que hay que hacer, la recomendación es que se lo comentes a tu médico específicamente, y que seguramente tendrá una respuesta para la misma, porque habrá que ver qué tipo de manifestaciones tienes y analizar un poco estos síntomas en ese contexto. Y solamente una cosa, y que cuando estamos valorando un posible efecto secundario de un fármaco, siempre tenemos que sopesar el beneficio que nos da frente a ese posible efecto secundario, si lo podemos relacionar con el fármaco, y después ser coherentes y tomar una decisión del beneficio frente a ese efecto secundario, cuán grave o no, o cómo afecta a nuestra vida o no, para tomar una decisión sobre un tratamiento, sobre todo si nos está funcionando, creo. Vale. Un matiz, o abundando en lo que acaba de decir Laura. Hay efectos secundarios que no compensan el efecto primario que pretende el fármaco, como ha dicho Laura, y otros efectos secundarios que se pueden solucionar con la adición a la terapia que tiene el paciente de otro elemento. En el caso, por ejemplo, de enfermedades dermatológicas, pues está descrita la psoriasis paradójica en los anti-TNF-alfa, como el caso del infliximab, y hay psoriasis que se controlan con fototerapia, con radiación solar. Otras un poquito más complicadas que necesitan algún tratamiento tópico, y otras que pueden necesitar tratamientos incluso biológicos, o la retirada del infliximab. Entonces, de lo que se trata es de informar a la unidad de enfermedad inflamatoria donde está siendo tratado el paciente, que los dermatólogos, si el efecto secundario del que hablamos es dermatológico, valoren la situación y que se evalúe si compensa o no compensa el mantener o no el fármaco. Efectivamente. Otro paciente nos pregunta qué opinamos acerca de realizar consultas telefónicas, que si es beneficioso para los médicos y para los pacientes. Bueno, ya hemos hablado de esto. En mi opinión personal, si es beneficioso para los médicos y para los pacientes, pues eso, bueno, antes de dar mi opinión, quiero decirte que hay varios estudios en marcha en lo que podremos ver, en el futuro. Podemos tener una aproximación sobre si esto ha sido beneficioso un poco para ustedes, y si, como bien ha dicho Laura, ellos
piensan ver en el futuro si las decisiones tomadas durante la consulta telefónica pues han tenido alguna repercusión específica y si ha tenido no solamente esta sensación de que está bien y de que lo hemos hecho bien, sino una sensación de que efectivamente esto ha tenido un impacto específico en vuestra enfermedad, ¿no? O por lo menos el COVID-19 no ha tenido un impacto específico en vuestro seguimiento gracias a la consulta. En ese contexto, bueno, hay varios estudios en marcha. Hay un estudio que vosotros conocéis, que hemos liderado desde aquí, desde Canarias, en el que muchos de ustedes han participado y que básicamente les hemos preguntado el impacto que ha tenido en esta enfermedad sobre esta pandemia sobre pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y que, bueno, cuando tengamos los datos también podemos hacer algún tipo de evento para comentarlos específicamente con ustedes. Hay otra persona aquí que pregunta, nos pone un título, Juan pone inmunosupresión y COVID-19. Bueno, esto es un título bueno, un título para una revisión específica. En dos pinceladas, vamos a ver, yo creo que podemos dividirlo en dos. Podemos poner, ya nos dijo el doctor Ceballos que específicamente el hecho de cumplir un tratamiento con inmunosupresión no nos da mayor riesgo. Ahora, doctor Ceballos, o Laura específicamente, también nos puedes contestar. Se me ocurre, pacientes a los que vamos a iniciar algún tratamiento, ¿en este momento hay alguna consideración específica, inmunosuprimirlos o no? ¿Tienen más riesgo? ¿Tomamos alguna decisión diferente a las que tomábamos antes de marzo 2020? Bueno, la situación epidemiológica de Canarias actualmente no avalaría el restringir tratamientos que puede necesitar el paciente para su enfermedad por el riesgo, que en este momento es bajo y ojalá que siga siendo así, de infectarse. Y además, como tampoco tenemos claro, y parece que los inmunosupresores, los biológicos, pero bueno, en el caso concreto de la pregunta, los inmunosupresores, empeoren el riesgo de infectarse, uno, y el riesgo de que una vez infectado la enfermedad vaya peor, pues no parecería razonable restringir ese arma terapéutica, porque entonces lo que tendríamos es una enfermedad crónica inadecuadamente tratada. Recordemos que la COVID tiene consecuencias sobre la sociedad por la COVID, por la enfermedad aguda que no estamos tratando adecuadamente porque los hospitales colapsan, en el caso de marzo y abril, y tercera ola, enfermedades crónicas que no tratamos adecuadamente porque el sistema no tiene capacidad o porque el paciente tiene miedo de acudir al sistema. Debemos combatir la segunda y la tercera hora de esta afectación de COVID. La cuarta, para que lo sepan, es el impacto económico que va a provocar en toda la sociedad la pandemia. Y solo señalar que una enfermedad crónica como esta, mal controlada, porque quizás no estamos usando los mecanismos de inmunosupresión adecuados, podríamos plantearnos poner corticoides, y ese sí que es un tratamiento que ha demostrado que aumenta el riesgo o que hace que posiblemente la manifestación clínica sea peor. Y eso, que nosotros siempre hemos luchado por evitar los corticoides, más en este contexto es algo que queremos evitar en la medida de lo posible, aunque a veces es inevitable, sobre todo pues pacientes ingresados. Bueno, hay una serie de pacientes que seguro que vamos a usar el corticoide, pero a nivel ambulatorio queremos siempre intentar cualquier otra terapéutica o otras opciones antes de tener que utilizar los corticoides, y más de manera mantenida y altas dosis. Entonces, un poco modo de resumen antes de dar una última pincelada a la conclusión. Básicamente, pues por tener una enfermedad inflamatoria intestinal no vamos a tener más infecciones en este grupo de pacientes, o por lo menos lo que nos dice la evidencia recogida hasta el momento. Los pacientes, una vez si les toca padecer el COVID-19, que a muchos les tocará porque así son las estadísticas, porque pertenecemos a la sociedad y pertenecemos al mundo, pues no hay un mayor riesgo no hay un mayor riesgo global de tener una forma grave y mortalidad, pero sí que hay ciertas consideraciones y ciertos factores de riesgo de los que hemos hablado a tener en cuenta a la hora de valorar este riesgo, con lo cual de momento lo que vamos a hacer es mantener o cumplir con todas las recomendaciones que nos hacen los diferentes estamentos, número uno. Y si podemos empezar a ya trabajar por nosotros mismos y dejar el cigarrillo y tratar de hacer un poco de ejercicio y bajar de peso, pues igual nos viene bien, no solamente para este coronavirus, sino para cualquier otra infección, que seguramente esto será un factor de riesgo que se repite en una y cada una de las enfermedades que la tienen al ser humano del siglo XXI.
a modo también de resumen, pues lo que estamos haciendo en nuestra consulta en nuestros hospitales de una u otra manera es continuar el acompañamiento que hacemos siempre, que no están solos, que estamos trabajando por y para ustedes como siempre nos ha hecho, como nos los pide el Servicio Canario de Salud, pero una vez más pensando en ustedes, pensando en los ciudadanos, pensando en las personas para las que ustedes, con las que ustedes comparten, y por eso que no queremos que, por eso a la hora de hacer las consultas telefónicas, pues queremos no solo facilitarles la vida de que no vengan, sino también evitar posibles contagios para ustedes o para el resto de la población. Que estamos haciendo muchas cosas, que a veces las cosas pueden entenderse o no, pero que específicamente estamos trabajando por ustedes. Y las recomendaciones actuales son las mismas recomendaciones que para la población general, pero que yo creo que fundamentalmente, y lo último que ha dicho Laura, mantener la medicación, mantener el tratamiento. Desde el primer día, el único mensaje que nos han pedido que le llevemos a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es no dejar la medicación, mantener la medicación que le ha puesto su médico, y si de una u otra manera tenéis alguna duda, podéis consultar con las unidades específicas a los teléfonos a los que ya en las redes sociales está más que visto que vuestra asociación se los puede hacer llegar. Entonces, un poco a modo de conclusión, yo desde el punto de vista, y esto ya para acabar, que nos queda un par de minutitos y ser bastante estrictos con el tiempo, yo, y esto es una reflexión muy personal, y yo siempre le digo a mis amigos, a mi familia, a mis pacientes, que yo creo que ahora lo que no puede ser es que la próxima ola, si es que ya estamos montados en ella o no, nos agarre fuera de contexto, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que tener todos es un plan B. Entonces, vamos a hacerles pensar a todos ustedes como pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y a ACU como asociación de pacientes, ¿cuál es el plan B? Plan B que debemos tener en caso de que volvamos otra vez o nos recomienden volver a fases iniciales, ¿no? Bien sea obviamente por el número de contagios, por la transmisibilidad que pueda tener en algún momento el virus. Si tenemos que volver atrás, yo creo que, y podemos dar una pincelada al respecto, si yo tuviese que decirles una sola cosa, es que mantengan el tratamiento, mantengan el tratamiento, mantener la cordura y mantener el tratamiento y seguir las recomendaciones. Laura, ¿tú quisieras tener, qué llevarías tú en tu mochila para ese plan B? Bueno, la certeza de que vamos a intentar en todo momento en cada uno de nuestros hospitales darles el máximo de seguridad para que puedan mantener ese tratamiento y mejorar en la medida de lo posible la comunicación o la conexión con los pacientes, que a veces no se puede por cómo está organizado todavía hasta ahora nuestra actividad. Cuando yo hablo por nuestro hospital, cuando tengamos una unidad en la que haya un enfermero que nos permita hacer ese puente, creo que vamos a mejorar muchísimo la situación también de nuestros pacientes. Y tú, Dani, ¿qué nos puedes decir sobre qué le recomiendas a los pacientes sobre ese plan B? ¿Cuáles son las consideraciones específicas, además de lo que hemos dicho Laura y yo? Pues que debemos aprovechar, ya que tenemos que hacer de la necesidad virtud, debemos aprovechar aquello a lo que la pandemia nos ha obligado, que es a televisitarnos y mantener esta actividad muy poco disruptora en pacientes que no precisan una consulta presencial. Tendremos que hacer modificaciones legales probablemente, tendremos que hacer modificaciones de los sistemas de información también, pero que no volvamos a la presencialidad decimonónica y que aprovechemos los sistemas de información. No se ha demostrado que el coronavirus se transmita por Zoom. Todavía. Efectivamente, sí. Pues nada, siendo justitos en el tiempo, con solo 30 segundos que nos hemos pasado, yo creo que, bueno, hemos tratado de tocar todos los puntos que probablemente más les importen a ustedes, sobre todo, bueno, tratar de contestar las preguntas que nos han enviado y agradecer una vez más a ACU, a Javier por la organización de este evento y por lo que pueda resultar de y decirles que una vez más estamos a vuestra disposición desde nuestras consultas y desde el lugar donde estamos. Vale, buenas tardes. Agradecerles, como siempre, vuestra disposición para los pacientes de la enfermedad inflamatoria intestinal de todo el archipiélago. En nombre de ACU Canarias, pues siempre le deseamos y le damos las gracias porque sabemos que estamos en buenas manos, siempre lo pregonamos, lo decimos y esperamos vernos, si no por el Zoom, en alguna face to face de estas. Pero en general agradecerles de corazón
lo bien que lo estáis haciendo y que pacientes que estén debutando o que estén como yo de 20 tantos años de enfermedad, estemos siempre de la mano de los profesionales, que eso siempre recargamos en ACU, tanto el grupo de Tenerife como el grupo de Gran Canaria, siempre recargamos que estamos siempre en buenas manos. Seguimos todos los consejos de ustedes y así nos va que estamos bienísimos. Muy bien. Pues nada, buenas tardes. Damos por Buenas tardes. concluido esto. Gracias, Daniel. Gracias, Laura. Ok. Gracias. Gracias. Gracias a todos.